¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Hoy, condicionados benditamente por la Copa del Mundo femenina conquistada por España, saboreándolo como lo haremos durante mucho tiempo, tenemos que cumplir con esas previas históricas de la Liga. Ya es el tercer día y no vamos a fallar al tercero, por supuesto que no. Lo único que lo vamos a subir justo pegado a los partidos. Es posible que ya hayan acabado de comenzar el primero de ellos, pero vaya, que el que quiera ver el repaso histórico que le metemos lo va a poder hacer sin problemas y procuraremos que en general estén subidas con algo más de antelación, pero hoy la actualidad mandaba. Y no por ello vamos a dejar de hablar del Girona Getafe. Vamos a ir un poquito rápido, por lo menos a intentarlo, pero a contar lo mismo que otros días. Ese Girona Getafe que comienza a las 7 de la tarde y que es un duelo moderno, netamente moderno, porque hasta 2013 no se jugó ningún enfrentamiento entre estos dos equipos, pese a que los dos eran habituales de la categoría de plata del fútbol español o de la segunda B, pero no se cruzaron, mira tú por dónde. Y a partir de ahí, es verdad que hay enfrentamiento en segunda división en el que el Girona golea. Es verdad que hay eliminatoria de Copa del Rey, que es precisamente con la que se inaugura el historial, en la que gana el Getafe. Pero en primera división, en el campo de Montilivi, es apabullante el balance porque se han enfrentado, claro, solo 3 veces, pero hay 2 victorias locales, un empate, ningún triunfo visitante, 5 goles para los locales y 2 para los visitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que como solo hay 3 partidos en Montilivi, en primera división entre ambos, y como hay 2 victorias locales, pues el repaso es bien sencillo. Una de esas victorias y un empate. Y esa victoria, por aquello de que esta sección tiene carices históricos y nos gusta más remontarnos en el tiempo y acordarnos de cosas que habíamos olvidado, pues lo vamos a buscar a la temporada 2017-2018. Era la jornada número 16, se enfrentaban 2 técnicos revelación de aquella temporada, Pablo Machín, que qué tiempos cuando era técnico revelación, y José Bordalás. Finalizaba 1-0 el partido, marcaba Estuani en el minuto 5 y era un partido muy típico de aquel Girona, que solía jugar con 3 centrales, en donde el uruguayo marcaba la diferencia y encima la mayoría de goles, o muchos de ellos, no la mayoría, pero sí muchos de ellos, los facturaba de cabeza. Aquel Girona, ojo al portero que tenía, que era Bono. Ojo al lateral derecho que tenía, que era Mafeo. Tripleta de centrales para Juanpe, Timor y Ramallo, con ojo al lateral izquierdo que tenía, que era Mojica. Vaya 2 estiletes que gastaba por las bandas aquel equipo, con Granell, Alex García por delante, Portu, ahora en el Getafe, curiosamente, Borja García y Cristian Estuani, el delantero de Canelones, que sí, que nació allí, aunque le guste mucho la pasta, la de comer, porque si le gustara la otra ya se habría ido de Girona hace tiempo, así que un auténtico crack. Entraron en el equipo gerundense en aquel partido tanto Bernardo, que será protagonista en el siguiente encuentro, Cayode, como Adai Benítez. Mientras que en el Getafe, que era pues el clásico equipo de Bordalás, con sus Damianes, con aquello que repasaremos al año siguiente en buena medida. Tenía a Guaita de portero, por ejemplo, que ahora está peleado en el Crystal Palace, pero ha estado un gran tiempo en la Premier League. Entraron en la segunda parte el japonés Shibasaki y el ecuatoriano Jefferson Montero, con lo cual ahí está la nota llamativa, junto a la suplencia y la no utilización en aquel encuentro del Dibu Martínez, el guardameta que, como comento, era suplente habitual de Guaita. Y como curiosidad, a la finalización de aquel partido que ganó el Girona 1-0, gol de Estuani, minuto 5, y que no volvió a pasar gran cosa, dijo Bordalás: ha habido demasiadas interrupciones, se ha exagerado todo. Cierro comillas y paso al siguiente partido, en el que también hay contrastes, de entrenadores que predican una cosa y hacen otra. Sobre todo, más adelante lo encontraremos. En este Girona Getafe que voy a relatar, no tanto, pero sí que hay que recordar que fue en la temporada 2018-19, en la jornada número 17, que quedó empate a 1 y que marcaron Bernardo su primer gol en primera con el Girona y Ángel para los visitantes, que presentaron, hemos repasado una alineación del Girona, toca hacer lo propio con una del Getafe. A Soria bajo palos, a Damián Gené, Cabrera y Antunes, Vitorino, Antunes en defensa, Arambarri, Maximovic, doble pivote más reconocible imposible, Fulquier, doble lateral por delante de Damián, Ángel, Molina y Mata en la punta de ataque, es decir, por un lado había 2 laterales, por la otra banda había un falso extremo, porque es un delantero de toda la vida, como es Ángel Rodríguez.
y entraron en la segunda parte tanto Bruno como Flamini, Flamini, que yo había olvidado que pasó por el Getafe, pero es verdad, la hemeroteca nos da un golpe de realidad. Flamini, que es un mito del Arsenal Fútbol Club y que pasó brevemente, sin pena ni gloria, pero ahí estuvo entrando, por ejemplo, en Girona, junto a Bruno y a Robert Ibáñez, que fue el último protagonista de aquel partido, aquel 1-1 entre Girona y Getafe. Bueno, eran Eusebio contra Bordalás, porque Machín ya se había marchado al Sevilla. El Girona acabaría bajando después de una muy mala racha. En aquel momento nada hacía presagiarlo. Igual que en la temporada anterior, los dos equipos acabaron en mitad de tabla. Vamos ya con el Fútbol Club Barcelona Cádiz Club de Fútbol, que no hay tiempo que perder, que también comienza en breve y cuyo balance en el Camp Nou es apabullante. 12 victorias locales, 2 empates, un triunfo visitante, 37 goles del Barça, 7 del Cádiz. Pero ojo al dato, que en los últimos 3 años ha habido un triunfo del Cádiz y un empate. O sea, solo ha conseguido una victoria local el Barça. Esos 37 goles anteriores quedan muy atrás en el tiempo. Y nos vamos algo atrás en el tiempo. Podríamos ir al siglo pasado, pero hemos decidido ir al primer enfrentamiento que tuvieron en la máxima categoría en la temporada 2005-2006, jornada 35, 1-0, gol de Ronaldinho. En el minuto 9 de partido, el Barça acababa de pasar a la final de Champions que ganaría contra el Arsenal y estaba a punto de liquidar la liga que ganaría la semana siguiente. Presentaba a Víctor Valdés en bajo palos, a Belletti, Puyol, Márquez y Silviño en defensa, Van Bommel, Mota, Deco, Juli, Ronaldinho y Eto'o. Es decir, que estaban unos tales Iniesta y Larsson y Xavi en el banquillo. Sobre todo Iniesta y Xavi, naturalmente. Pero Xavi, la noticia de aquel encuentro era que reaparecía de lesión 4 meses después, forzaba la recuperación para acudir al Mundial de Alemania, para el cual lo esperaba como agua de junio don Luis Aragonés, que en paz descanse. Esa es la historia de aquel partido que se resolvió sin pena ni gloria, en un partido muy flojito del Barça, pero que le bastó para ganar a un Cádiz que no se podría mantener en primera división. Era aquel enfrentamiento, duelo de banquillos entre Fran Rijkaard y Víctor Espárrago. Vaya mitazo de nuestro fútbol. Es que estamos repasando lo más granado de cada casa. Temporada 2021-2022. Esto lo recordamos todos bien, pero no por ello fue menos impactante. Es el partido más reciente que rememoramos. Ya había 5 cambios, por eso voy a narrar más gente que entró en la segunda parte. Jornada 32, como digo, 0-1, gol de Lucas Pérez, minuto 48. Conan el Bárbaro Ledesma en portería, Raúl Parra, Fali, Luis Hernández, Pacha Espino en defensa, Johnson y José Mari en el doble pivote, Salvi, Sobrino en las bandas, Alex Fernández, el hermano de Nacho, y Lucas Pérez arriba, con algún titular habitual descansando porque había muchas jornadas en poco tiempo. El Cádiz en teoría tenía que sacar puntos de otro lado, pero Sergio González sorprendió a Xavi Hernández. Acabaron entrando San Emeterio, Alejo, Acapo, Chust y Arzamendia para blindarse en el Camp Nou. En el Barça, por ejemplo, pues estaban de suplentes Aubameyang, Adama, De Jong y Mingueza. Y es que era un partido con muchas rotaciones. En el Cádiz ya os explico por qué. Y en el Barça, porque acababa de ser eliminado de la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Lo acababan de dar todo. Los Memphis, Eric García, Ferran y compañía estaban en el campo, que en la jornada anterior habían salido de revulsivos, no pudieron voltear contra el Eintracht de Frankfurt y el Barça encadenaba 3 derrotas seguidas en el Camp Nou. Eintracht, Cádiz y Rayo Vallecano. Por eso el Barça entraba en una mini crisis, una de las más importantes en el periodo de Xavi Hernández, junto a las eliminaciones europeas en Copa de Europa en fase de grupos. Pero el Cádiz, a partir de ahí, con el gran Sergio González Soriano, que es un entrenador que me cae de cine y se nota, conseguía la salvación en base a creerse capaz de todo en ese partido y a sacar buenos resultados en la recta final en una segunda vuelta fantástica para sus posibilidades. Ahí tenemos el único triunfo en la historia del Cádiz en el Camp Nou. Y nos vamos al posiblemente plato fuerte, porque son 2 equipos europeos en la jornada de hoy. Real Betis Atlético de Madrid. Balance más igualado, casi imposible. De hecho, después de hoy puede ser imposible que esté más igualado, porque hay 22 victorias del Real Betis, 10 empates, 23 triunfos de los colchoneros. Eso sí, en goles ganan por más, 69-75, pero victorias, si gana hoy el Betis, 23-23 sería el balance en el Villamarín. Y recuperamos enfrentamientos añejos, algunos de ellos. Uno más reciente, temporada 2018-2019, que es el que os decía que era otro ejemplo de lo de Bordalás, de predicar una cosa y hacer la contraria. Jornada 22. Ganaba el equipo de Quique Setién al de Diego Pablo Simeone con gol de Canales de penalti en el minuto 64.
con polémica porque no se señalaba un supuesto penalti que parecía bastante claro de Fedal a Morata y con un Real Betis que presentaba una alineación bastante defensiva. Y a los hechos me remito, la voy a relatar. Pau López, Barragán, Bartramandi, Fedal, Francis, 5 defensas, Captún, Guardado, Canales. Es verdad que aquí ya empieza la creatividad, Joaquín y Sergio León, o sea, ofensivos, solo 3 jugadores. Pero es lo que solía hacer Quique Setién cuando recibía un grande en la segunda temporada, puesto que ya había intentado aprender la lección en la primera, que por otra parte para mí fue mucho mejor y más vistosa. Entraron en la segunda parte Sidney Gesell, Junior Firpo y Javi García con un Real Betis que celebraba en aquel momento, era principios de febrero, primer partido de Morata como colchonero y ya le hacían penalti y no se lo pitaban, o por lo menos él lo consideraba de esa manera, pero hay que hablar de un Betis que se resarcía después de muchísimo tiempo sin ganar al Atlético de Madrid, porque en la etapa del Cholo Simeone, en el Villamarín, solo ha habido empates o victorias del Atlético. Incluso hubo una eliminatoria de Copa del Rey que tampoco fue feliz para los verde y blancos. El Cholo es una bestia negra para muchos entrenadores, gustará más o menos su estilo, pero es correoso, difícil de ganar, no tan difícil de empatarle. Lo cierto es que en aquel día el Betis celebró con champán porque ganó 1-0 con gol de Canales de penalti en un partido muy cerrado, muy trabado y planteado a la manera cholista por parte de Quique Setién, y a mucha honra, que dirá él y que dirán los béticos. Y nos vamos más atrás, ahí sí, conexión vintage, como el programa de Paco Grande en Televisión Española, 2003-2004. Este lo tenía clarísimo, porque sí, ha habido muchas victorias del Atlético en los últimos años, pero son victorias que no han sido algo espectacular o que no han tenido un hecho de verdad llamativo. Y aquel partido, quizás ya estáis viendo por dónde voy, jornada número 10 de uno de los primeros días de noviembre en la temporada 2003-2004, con en los banquillos tanto Víctor Fernández como Gregorio Manzano, segunda temporada del Atlético después de regresar a Primera División. Lo ganaban los rojiblancos, pese a que empezaban perdiendo con un golazo, con un chirlazo de Asunsao de falta directa. Tira la falta Asunsao, el portero está asustado, o al revés, pero vaya, que el orden de factores no altera el producto. Pero lo grande para los atléticos llegaba después con la remontada. El 1-2 lo marcaba Torres de penalti, cómo no, Fernando Torres. El 1-1 lo marcaba Torres, pero ni mucho menos de penalti, enganchando una volea antológica, un gol que fue comparado en su momento a las obras de arte de Marco Van Basten en la década de los 90, sin dejarla caer, la enganchó y ahí puso cerca del descanso el 1-1 para en la segunda parte, como digo, acabar de remontar el partido en una alineación del Atlético que es para arrancarse los oídos. Juanma en portería, Gaspar Lecky, Simeone Sergi, de los Santos Álvaro Novo, Musampa, Jorge Larena, Torres y Nicolaidis, el auténtico yogur griego. Es una alineación en la que, si queréis que os confiese la absoluta verdad, no sé si el central que acompañaba a Matías Lecky era Simeone o era de los Santos, porque recuerdo que el Cholo en los últimos días de jugador del Atlético acabó ejerciendo de central en alguna que otra ocasión ante la falta de efectivos, y no sé si esa fue una de ellas. Me decanto por pensar que sí, pero con lo del Mundial de España no lo he consultado en la hemeroteca, he visto solo la alineación y el resto sí que los he sabido colocar. El caso es que en la segunda parte entraron Santi Deni, el auténtico queso manchego, ahora seleccionador de la sub-21, José María Movilla, muy querido el mediocentro del Atlético, del que Jesús Gil dijo en su día que era mejor que Zidane, y Rodrigo, el brasileño ex del Madrid, pero no lo hizo el Mono Burgos. El Mono Burgos, que estaba sentado, igual que en el Betis, por ejemplo, estaban, aparte de Asunsao, que marcó el gol, que sé yo que a Alfonso Valle le gustará recordar viejos tiempos, Víctor Fernández en el banquillo, que ya lo he dicho, De Nilsson andaba por allí, Joaquín, antes de emigrar, estaba en la parte delantera del equipo, el delantero centro era Tote, el portero era Coque Contreras, y más atrás estaba, por ejemplo, Juanito, que acabaría en las filas rojiblancas. Así que estas son las previas de los partidos de hoy, las previas históricas de un Girona-Getafe moderno, de un Barça-Cádiz con pocas campanadas, pero una de impacto, y de un Betis Atlético, que son dos equipos que se llevan muy bien y que están más igualados, casi imposible. Alfonso Valle querrá que hoy estén igualados del todo. Así que ahora disfrutamos del fútbol, nos escuchamos en directo, nos vemos pronto, dadle like, suscribíos y hasta la vista.